7:42, promovemos identidad, promovemos integración en Latinoamérica con este espacio y nos vamos a ir a Buenos Aires, capital de Argentina, porque el gobierno de Argentina le está atribuyendo el pico inflacionario a factores externos como por ejemplo la guerra en Ucrania, problemas en las cadenas de suministros generados por la pandemia, pero para algunos analistas la realidad podría obedecer a otro tipo de origen. El argentino no quiere tener pesos porque no hay confianza en la moneda como vehículo de ahorro, prefieren comprar dólares y todos los problemas internos del gobierno le restan credibilidad de poder para resolver la crisis a Alberto Fernández. Otros dicen que el panorama se complica aún más con el dólar blue al alza, por lo que desde el Banco Central ya evalúan medidas urgentes, ya que ven esto como las primeras señales de una crisis aún peor. Lo cierto es, amigos, y permanentemente hacemos seguimiento a la situación económica en Argentina, es que la inflación interanual en Argentina se ubicó en 60,7%, la cifra más alta de los últimos 30 años. Tenemos el contacto con Nicolás Hernández desde Buenos Aires, Argentina, vía Zoom, economista empresarial con diplomado en Ingeniería Financiera y magíster en Finanzas, especialista en el área de inteligencia de mercado. Nicolás, qué bueno tenerte en el espacio. Buenos días. Hola Eduardo, buenos días. Muchas Bueno, gracias por la invitación. ayúdanos, Nicolás, además en este espacio que televisivamente llega a toda América, a entender las raíces de esta situación inflacionaria que padece hoy Argentina. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que lo primero es entender justamente algo que mencionaste en cuanto a la confianza y la credibilidad, ¿no? La realidad es que la confianza en el peso se ha erosionado justamente por inflaciones interanuales que ya llegaron al 60,7%, 29,3% acumulado en lo que va del año. El dólar paralelo, el blue que mencionabas también, a pesar de que se había mantenido estable, pareciera haber despertado nuevamente y se ubica otra vez en máximos históricos. Y además, los problemas internos dentro del gobierno que le restan credibilidad entre la población argentina. Entonces, ¿qué se genera ante esto? Bueno, lo primero es el golpe al bolsillo de los ahorristas argentinos. Entendamos la inflación como un impuesto y en ese sentido nos daremos cuenta cómo impacta justamente a la base de la población más pobre. Entre los rubros que más crecieron, por ejemplo, fue salud, 6,2%, transporte, 6%, prendas de vestir, alimentos. Y de esta manera la canasta básica alimentaria total, la alimentaria se ubica en torno a los 43.000 pesos y la canasta básica total ya casi llega a los 100.000 pesos. La realidad es que para muchas familias los ingresos no son suficientes para cubrir esto y consecuencia directa es, bueno, la disminución, la caída en el consumo, digamos, que en mayo fue del 7%, y curiosamente, como dato curioso, me parece que el consumo de carne se ubicó en el nivel más bajo de los últimos 100 años, justamente porque probablemente las familias están optando y están sustituyendo estos alimentos por algunas opciones más baratas. Ahora, poniendo las cosas en perspectiva, ¿qué posibilidad tiene Argentina en el corto o mediano plazo de darle otro rumbo a esta situación que presenta la economía con la inflación? Bueno, yo creo que hay dos maneras de responder a esta pregunta. La primera es enfocándonos en el corto plazo. El gobierno ha tomado ya medidas como los programas de subsidio, los de controles de precios, perdón, que lamentablemente no han tenido la efectividad esperada. Como ejemplo, veía hace poco un reporte desde el Mercado Central de Buenos Aires, donde un comerciante explicaba que, por ejemplo, la papa es un precio que está dentro de la lista de los llamados precios cuidados. Sin embargo, lo que han optado como alternativa a los comerciantes es, en lugar de vender la papa, venden la papa, creo que la llaman cepillada, que es una variante de papa que ya no forma ser parte de la lista y por ende entonces logran saltar justamente los controles de precios. Lo otro es en cuanto al largo plazo, el mediano y largo plazo. La realidad que no podemos perder de vista es que Argentina tiene una extensa historia en inflación y la realidad es que no han podido, o los gobiernos no han podido dar con una solución permanente. Yo creo que la razón de esto es que toda medida económica tiene, por supuesto, un correlato político. Y el costo de justamente una medida económica que realmente ataca la inflación desde la raíz es muy alto.
Yo creo que eso parte de justamente atacar fenómenos como el déficit fiscal estructural, que parte justamente del gasto público del gobierno. Es decir, el gobierno, al gastar más de lo que genera, por supuesto tiene que cubrir ese, digamos, ese hueco en sus cuentas con emisión monetaria. ¿Y qué genera esta emisión monetaria? Justamente inflación, porque la gente deja de confiar en el peso como vehículo de ahorro, entonces se te aparejan tanto la oferta monetaria como por un lado creciente con una baja demanda monetaria, fenómeno o consecuencia directa, la inflación que estamos viendo hoy en día. Por supuesto, es cierto que hay ciertos factores externos que pueden tener alguna influencia en este pico inflacionario, pero la base y las raíces estructurales no son estas circunstancias externas, sino justamente las medidas económicas y las políticas que se han venido tomando desde hace mucho tiempo en el país. Siempre se piensa en la pobreza extrema y en la cotidianidad de gastos ineludibles como la canasta alimentaria, el transporte público. ¿Qué podrías destacar? ¿Cómo se le presentan estos rubros en los costos para el ciudadano común? Bueno, que tiene que vivir o sobrevivir. Y justamente, como te comentaba, los rubros que más crecieron son justamente, a pesar de los controles de precios, son justamente los que más afectan al bolsillo, ¿no? Y además que son ineludibles, como por ejemplo la salud con 6,2%, el transporte acá. También hay una realidad que las medidas son distintas para distintas provincias del país, pero por ejemplo, basándome acá en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, el transporte subió, por ejemplo, 6%, las prendas de vestir. Entonces, realmente se hace muy difícil llegar mes a mes y, por supuesto, aún mucho más pensar en ahorrar o en comprar dólares cuando además el dólar paralelo, que es el que la mayoría de los argentinos tienen acceso, sigue creciendo y parece tener una escalada que no para más, ¿no? Realmente, Nicolás, la situación en Ucrania puede estar incidiendo en todo este contexto económico argentino. Sí, la realidad es que sí, hay ciertas cosas también como mencionaste en cuanto a las cadenas de suministro además entendamos que esta realidad, a pesar de que es mucho más acentuada en Argentina, también se está repitiendo de manera similar en algunos otros países. Vemos que incluso, por ejemplo, en Estados Unidos están teniendo una crisis inflacionaria, en Chile, en Brasil. Entonces, realmente el entorno macroeconómico tiene un peso, ¿no?, dentro de este pico inflacionario, pero eso serán un par de puntos de inflación. Los otros 40 y tantos puntos de inflación realmente le toca al gobierno explicarlos porque para mí tienen coincido en que la raíz es interna y no puede venir completamente explicada por la situación en Ucrania. Bueno, Nicolás, te agradezco mucho. Hasta pronto. Muchas gracias, Eduardo. Hasta Nicolás luego. Hernández, economista empresarial con diplomado en Ingeniería Financiera y magíster en Finanzas, especialista en el área de inteligencia de mercado, vía Zoom, desde Buenos Aires, Argentina. Repito, la inflación interanual en Argentina se ubica en 60,7%, la más alta de los últimos 30 años. Volveremos.